El misterio de Boscombe Valley es uno de los cuentos pertenecientes a las aventuras de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Este relato empieza cuando el Dr. Watson y la señora Watson estaban en su casa disfrutando de un apacible y agradable desayuno familiar. En esos instantes reciben un telegrama de su queridísimo amigo Sherlock Holmes, quien le solicitaba le acompañara un par de días al oeste de Inglaterra a fin de resolver un nuevo y misterioso caso. A lo que Watson acepta y se embarca inmediatamente hacia la estación de tren de Paddington. Ya en el transcurso del viaje, Sherlock Holmes le hace una síntesis a Watson y le dice que aparentemente se trataba de la tragedia de Boscombe, de un parricidio donde se le había culpado a un joven de 18 años llamado James McCarthy sobre el presunto asesinato a su propio padre, el señor Charles McCarthy. También manifestó a Watson que las pruebas eran contundentes, que era todo tan evidente. Entonces, según la lógica de Sherlock Holmes, cuando las pruebas eran demasiado fáciles, eran demasiado evidentes, estas podrían ser engañosas. Y para él los casos fáciles eran los más difíciles de resolver. Cuando estos llegaron a su destino y conversaron con el inspector de policía Lestrade, él también les comentó que creía que el joven James era el verdadero culpable. También averiguaron otras cosas, como que en el pequeño pueblo de Rose había un terrateniente llamado John Turner, que era un hombre multimillonario, que tenía una relación amical o había tenido una relación amical con el difunto, con Charles McCarthy. Ellos se habían conocido hace muchos años en Australia, en las minas de Victoria, cuando se dio la feria del oro a mediados del siglo XIX. Y se conocía que el terrateniente, me refiero a John Turner, había hecho su fortuna en las minas de Victoria. También se conocía como otro dato que este señor, el terrateniente John Turner, había sido de cierta forma un benefactor hacia el difunto, ya que el difunto era su arrendatario, pero a título gratuito. ¿Por qué estaba Sherlock Holmes en lugar de los hechos? Bueno, el encargado de las investigaciones era Lestrade, pero él consideraba culpable al joven James. Pero ¿qué pasa? De que la hija del millonario, la señorita Alice Turner, creía en la inocencia, creía fehacientemente en la inocencia de su mejor amigo, el joven James. Entonces fue ella quien solicitó la presencia de Sherlock Holmes en este pueblo para que éste investigara y lograra extraer pruebas que demostraran la inocencia de su amigo James. Sherlock Holmes a grandes rasgos visualizó ciertas cosas, sacó con su lógica que era brillante, les dio esperanzas a la señorita Alice Turner, pero también le solicitó una entrevista con su padre. Fue ahí cuando la señorita le puso en autos y le comentó de que su padre tenía su salud bastante delicada desde ya hace algún tiempo, pero que este homicidio había mellado más su salud, entonces era improbable que ambos se entrevistaran. En otro episodio se ve que se visualiza que Sherlock Holmes fue al lugar de los hechos. Ahí él encontró la piedra que tenía las formas de la herida del difunto. Entonces él manifestó que con esa piedra habían asesinado al difunto. Y también él creía en la inocencia de James por dos particularidades. La primera era que se dice que el señor Charles había salido de su domicilio como aproximadamente a las 3 de la tarde con destino al estanque de Boscombe.
porque tenía una cita importante. Entonces, ¿cómo iba a tener una cita con su hijo si su hijo había estado de viaje durante 3 días y el padre no sabía que se había regresado? Otro detalle importante era de que el hijo se encontró frente a frente con su padre en el bosque, debido a que el padre gritó una señal, que era la palabra cuy, que era una señal que ambos conocían, era una señal bastante reservada. Entonces Sherlock Holmes también decía, ¿cómo es que el padre le va a llamar a su hijo si el padre desconocía el hijo estaba de regreso a casa? Entonces, esas dos particularidades ya excluían al presunto autor del delito, ¿no?, a James como asesino. ¿Qué más? Bueno, también se ve, se deduce en el libro Sherlock Holmes de que el asesino era una persona alta, fuerte, que cojeaba, que fumaba, entre otras cosas, y también manifestó acerca de la declaración que había hecho al juzgado James. Ahí el juez le preguntó algún detalle cuando ellos habían discutido, porque habían testigos que habían visto primero salir al padre rumbo al bosque, y enseguida también vieron al hijo supuestamente que supuestamente iba detrás del padre, pero este desconocía. Pero el hijo manifestó que cuando él regresó y encontró a su padre moribundo, este mencionó la palabra rat. Entonces se imaginaba que mencionaba una rata, entonces como que se confundía y no encontraba la relación entre el nombre del asesino o alguna pista que dieran con la persona que lo había asesinado. Pero Sherlock Holmes lo vio de otra manera, porque él dedujo de que rat podría referirse a la palabra Bayarak, ya que tanto el terrateniente como el difunto se habían conocido en Australia. Entonces en la zona cerca de Victoria había un lugar que se llamaba Bayarak. Sherlock Holmes aparentemente ya había resuelto el caso, entonces para esto convoca al terrateniente a su hotel, y cuando este se apareció con la salud decrépita, pero igual llegó a entrevistarse con Sherlock Holmes, Sherlock Holmes le dijo: lo sé todo acerca del asesinato de Charles McCarthy. El anciano, al verse descubierto, simplemente lo confesó y dijo que sí, efectivamente, él había cometido ese homicidio, pero que este señor McCarthy, más que víctima, había sido un extorsionador, que se lo merecía, que hace más de 20 años lo venía extorsionando y que él había accedido a todas sus solicitudes, pero lo que no iba a permitir es que su única hija, la señorita Alice Turner, también se viera envuelta en su oscuro pasado. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo había extorsionado? Ahí él confiesa de que él no se hizo millonario trabajando y extrayendo oro en las minas de Victoria. No, él en su juventud era un hombre de una economía precaria. Debido a eso se dedicó a ser ladrón. Él tenía una banda que allá en Australia lo conocían como la banda de Bayarak. Entonces se enteraron de que había un cargamento con oro cuyo chofer era el difunto Charles McCarthy. Entonces ahí hubieron varios muertos. Dejaron con vida al chofer, al actual difunto, y después de un tiempo ambos se volvieron a encontrar en Inglaterra. Entonces fue desde ese momento que Charles empezó a amenazar, a chantajear y extorsionar a Turner. Y como dije hace unos momentos, John Turner dijo de que él había accedido a todas sus solicitudes económicas, pero lo que no iba a permitir es que se llevara a cabo el matrimonio
de su única hija con el hijo del difunto, ya que él quería quedarse con toda la fortuna. Aparentemente el difunto quería quedarse con toda la fortuna de John Turner. Entonces fue por eso que lo asesinó. Y bueno, ahí quedó resuelto el caso. Entonces ahí Sherlock Holmes dedujo que la palabra rat se refería a Bayarak, no al significado de rata. Lo único que le pide Sherlock Holmes es que su confesión la haga por escrito y que solamente la iba a usar en caso de que James fuera condenado a la horca. Pero el señor Turner también manifestó que él jamás iba a permitir que un inocente fuera condenado, así que él igual iba a confesar si es que condenaban a James. Lo único que le daba vergüenza es que su única hija Alice, conociera de su oscuro pasado, a lo que Sherlock Holmes le comentó de que de repente nunca iba a ser necesario que su confesión escrita se haga pública si es que declaraban la inocencia de James. Y así fue. James fue declarado inocente. El señor Turner vivió más de un mes, murió después de 7 meses y nunca nadie se llegó a enterar de su oscuro pasado. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a Patisol Rodríguez. Gracias y hasta pronto.